Si avanzamos en el tiempo, nosotros que estamos estudiando el área de Santa Lucía y todo el departamento de San José, desde hace 25 años, hemos logrado descubrir más de 200 sitios arqueológicos que reflejan las ocupaciones entre 5.000 años antes del presente hasta la llegada de los europeos. Estas sociedades, que uno tiene el imaginario que las sociedades eran muy pobres, no tenían nada y bueno, y eran indios que hacían esto y hacían lo otro, pero no, estas sociedades que estamos nosotros descubriendo son sociedades que eran horticultoras, que eran ceramistas, que tenían aldeas, que muchos de los elementos que utilizaron para construir sus aldeas tienen que ver con el junco, la totora, que ahora nosotros los reclamamos como un elemento adecuado para la construcción. Por ejemplo, los tipos de plantas que aprovecharon son plantas que nosotros algunas consumimos, otras no, y entre ellas está el maíz, pero esa la consumimos nosotros, pero hay otras plantas que utilizaron que son propias de esos ambientes. Hubo ambientes marinos hace unos 3.000 años, donde estas poblaciones se relacionaban con una geografía totalmente diferente, donde había lagunas, donde recolectaban los moluscos y hacían montículos de moluscos para representar cuestiones simbólicas, ¿no? Entonces tenemos unas culturas muy ricas, ¿no? Y dentro de esas culturas muy ricas, Arasatí es un buen lugar donde nosotros hemos estudiado todo lo que tiene que ver con los sitios arqueológicos de esa área y hemos logrado fechar los sitios más antiguos en 4.800 años y los más modernos, digamos, llegan hasta la conquista europea. Y dentro de esas primeras relatos que hay sobre los primeros viajeros que recorrieron la costa, hablan de aldeas, cuando yo leí esas crónicas, una de esas crónicas era de Pedro López de Sousa, que siempre se pensó que era exagerado cuando él decía que había 600 personas en la costa, ¿no? Y que el marinero había bajado, que tenían pequeños barcos, pequeñas armarías que llamaban, vieron una aldea y intercambiaban pescado, pero todo eso que cuando yo estudiaba era como exagerado, hoy lo venimos viendo que estas poblaciones sí tenían todo eso, que eran numerosas y que en realidad es todo el tema que tiene que ver con intercambio, con movilidad, con embarcaciones pequeñas, pero se comunicaban con la región y con toda América, ¿no? Entonces, todo eso habla de que si bien son culturas que nosotros no las tenemos visibles, no es como los mayas, los aztecas o los incas que uno va y dice, esto realmente lo veo, todo esto está enterrado, y está enterrado a veces de 30 centímetros a 1 metro de profundidad. ¿Y qué pasa? Nosotros somos los principales agentes de estos historias, porque cuando hacemos un pozo, cuando ampliamos la urbanización, cuando cultivamos, muchas veces encontramos esos materiales, porque están enterrados y no son visibles, ¿no? Y eso también dificulta la imaginación de cómo eran estas sociedades. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, existen leyes que protegen el patrimonio, la ley del patrimonio, las leyes de impacto ambiental, las leyes de ordenamiento territorial, todas leyes que se deben de hacer cumplir, digamos, para que no tengamos estos problemas, ¿no? Y también la ley de patrimonio está en revisión y creo que eso también va a aportar nueva fuerza para proteger estos sitios. Pero las principales personas que debemos de protegerlos somos nosotros, ¿no? Ya sea con estas reuniones, ya sea con lo que tiene que ver con la ley, hacer cumplir la ley, hacer cumplir las leyes de ordenamiento, porque en realidad, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en Quillú y estamos trabajando con la ley de la revisión del plan de ordenamiento de Quillú. Pero si realmente se cumpliera el plan de ordenamiento en su totalidad, nosotros no tendríamos ni siquiera nada, ¿no? O sea, marcharía todo bien. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que seguir trabajando y yo creo que nosotros hemos tenido desde los comienzos mucho apoyo para trabajar. Nosotros iniciamos el trabajo como les dije, hace muchísimos años, hicimos un convenio con San José, con la Intendencia del Ministerio de Educación y Cultura, trasladamos los laboratorios que teníamos en el Ministerio, los trasladamos para Ciudad de Plata y ahora tenemos todo un proyecto para que la desembocadura de Santa Lucía exista una estación de investigación, ¿no?
pero nada de eso sirve si no logramos proteger el objeto de estudio que son las sitios arqueológicos, ¿no? Y concuerdo con Daniel que estos estudios que se han hecho no contemplan bien estas partes que hay que revisarlas, ¿no? Y eso es lo que un poco uno tiene que seguir trabajando en eso. Gracias.